Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Mabel Arzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Represión de conductas anticompetitivas en las empresas, dirigida a la ciudadanía en general. El objetivo principal es estudiar el régimen de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas en el Perú y de manera específica analizar cuáles son las conductas anticompetitivas que las empresas se encuentran prohibidas de realizar en el mercado, abordando los casos más importantes que el INDECOPI ha sancionado en esta materia en los últimos años. Además, se propone identificar las distintas herramientas con las que cuentan las empresas para poder cumplir con la norma de libre competencia y brindar recomendaciones para evitar incurrir en infracciones en el futuro. Para ver todos estos temas nos acompaña la señorita Sofía Rivera Alvarado, quien es bachiller en Derecho Corporativo por la Universidad de SAM. Ella cuenta con experiencia en Derecho de la Libre Competencia, Regulación y Derecho Administrativo, y viene asistiendo en la detección de conductas anticompetitivas en los mercados y en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por más de 2 años. Actualmente se desempeña como asistente de investigación de conductas anticompetitivas de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia. Antes de dar pase a nuestra expositora, les agradezco su asistencia y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Sofía. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias por la presentación, Mabel. Voy a compartir pantalla para poder comenzar la presentación. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver bien Sí, la se puede presentación? visualizar, Sofía. Ok, gracias, Jonathan. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase, ¿no? A este tema, que es la represión de conductas anticompetitivas en las empresas. Bueno, quisiera explicarles primero el temario, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Primero vamos a abordar un poco una introducción para entender bien cuáles son las conductas que la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, ¿no? en nuestro país, cuáles son esas conductas prohibidas que se encuentran sancionadas por el INDECOPI. Luego voy a explicar brevemente algunos casos más importantes que el INDECOPI, ¿no? Ha sancionado en esta materia, ¿no? Y luego vamos a explicar algunas herramientas con las cuales las empresas pueden usar para poder identificar riesgos de incurrir en conductas anticompetitivas a lo largo de sus actividades diarias, ¿no? Que realizan como en sus actividades económicas. Y finalmente, quisiera brindar algunas recomendaciones para poder prevenir justamente la ocurrencia de esas conductas en el futuro, ¿no? Y así también contribuir a una cultura de mucho mayor respeto hacia las leyes de libre competencia en el Perú. Bueno, pero antes de poder explicar un poco cuáles son esas conductas y dar una introducción a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, quisiera explicar primero cuál es el régimen económico, ¿no? en nuestro país, ¿no? En Perú, cuál es el régimen que nos rige. En realidad el régimen económico está plasmado en la Constitución. De hecho, en el artículo 58 de nuestra Constitución se establece que el régimen económico del país se ejerce bajo una economía social de mercado, ¿no? ¿Esto qué significa? Por un lado tenemos este concepto de que el mercado es libre, ¿no? El mercado en el Perú, la economía permite que haya una libertad por parte de las empresas de incurrir en determinados negocios, mercados, que puedan invertir, que puedan hacer empresas, ¿no? De manera libre, se va a respetar la propiedad también, por ejemplo, pero sobre todo es que también hay una libertad para poder determinar sus políticas comerciales, ¿no? Por ejemplo, los precios, ¿no? Esto significa que el Estado no interviene en la determinación de precios, sino que son las propias empresas
que a la luz de la dinámica entre la oferta y la demanda, van a determinar con libertad cuáles van a ser los precios, por ejemplo, a cobrar, ¿no?, en el mercado. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en este régimen económico, como se ha mencionado, el Indecopi no puede intervenir, por ejemplo, con la sola verificación de un incremento de precios, ¿no? Porque esto no se encuentra prohibido por nuestro régimen, ¿no? Sino que más bien existe esta libertad de poder determinar sus propias políticas comerciales, ¿no? Sin embargo, esta libertad económica, ¿no?, este régimen, no significa que el Indecopi no esté impedido, pues, ¿no?, de sancionar conductas anticompetitivas, ¿no? Esto lo vamos a explicar posteriormente. Pero bueno, un elemento muy importante de esta economía social de mercado es que no solamente es la economía libre, sino que se tiene que tener en cuenta este elemento muy importante que es el bienestar social, ¿no? Esto quiere decir que eh, al momento de promover esta economía libre en el mercado, se tiene que tener en cuenta que toda esta producción económica, toda esta libertad se tiene que traducir en generación de empleos, por ejemplo, ¿no? Un trabajo digno, una, par- una economía colaborativa, o mejor dicho, solidaria, ¿no? Es decir, que hay libertad, pero también se tiene en cuenta este bienestar social solidario. Y bueno, también parte de este bienestar social está la actividad subsidiaria del Estado, que bueno, es un concepto que no es materia o no va a ser explicado en esta presentación, en esta capacitación del día de hoy, pero que implica pues que el Estado va a intervenir en la economía, pero de manera muy subsidiaria, muy puntual, ¿no? De manera complementaria, más no es la regla, por así decirlo, ¿no? Y bueno, también lo que comentaba es que si bien existe esta libertad, ¿no?, de la libre oferta y demanda, de la libre iniciativa privada de las empresas, esto no impide que el Indecopi pues sancione o investigue conductas que se encuentran prohibidas, ¿no? Y eso también está en la Constitución. El artículo 61 de nuestra Constitución establece que el Estado facilita, pero también vigila la libre competencia en los mercados, ¿no? Esto se traduce en que si bien se va a promover la libertad y se va a promover que los agentes económicos, las empresas, realicen sus actividades de la mejor manera que quieran, siempre van a tener que cumplir con la norma. Y es decir, esto se va a traducir en que van a estar prohibidas aquellas conductas que restringen la competencia, ¿no? Y es lo que vamos a explicar el día de hoy, que son las prácticas colusorias o concertadas y también los abusos de posición dominante en el mercado, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que estas conductas se prohíben justamente porque se priva a los consumidores, quienes se benefician finalmente del mercado, a obtener distintos beneficios que provee la libre competencia en el mercado, ¿no? Mientras más competidores hay en un mercado, en la economía, hay una mayor pugna entre ellos, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en un mercado, si yo como empresa veo que mi competidor está ofreciendo menores precios, definitivamente yo me voy a ver impulsado, incentivado a reducir más mis precios, ¿no? Porque voy a querer que los consumidores también recurran a mí cuando ven que yo estoy ofreciendo precios mucho más baratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a dar una pugna constante de ofrecer, por ejemplo, menores precios a raíz de que mis competidores están haciendo lo mismo, ¿no? Eso también se traduce, por ejemplo, en mayor calidad. Si veo que mi competidor ha ofrecido o está ofreciendo o se está, mejor dicho, diferenciando de mis productos porque está ofreciendo una mejor calidad, definitivamente yo como empresa también voy a querer competir, ¿no? Y ofrecer una mejor calidad, una mayor variedad de productos, de servicios. Van a haber muchos incentivos a raíz de esta competencia para poder también ofrecer una mayor innovación, ¿no? Productos con un mayor valor agregado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los beneficios que la libre competencia trae en una economía. Y por lo tanto, tenemos que, bueno, el Indecopi tiene esta labor de poder sancionar las conductas que restringen la libre competencia en detrimento, pues, de no solamente la eficiencia económica en los mercados, sino también de los consumidores. Entonces, ahora sí vamos a explicar, vamos a introducir cuáles son estas conductas que se encuentran sancionadas, ¿no? ¿Cuáles son las conductas prohibidas por la ley?
la ley de represión de conductas anticompetitivas prohíbe estos dos tipos de prácticas, ¿no? Son las prácticas colusorias o también concertadas, que vamos a ver más adelante, surgen de acuerdos entre competidores de distintos niveles de producción, de comercialización, por ejemplo. Y también tenemos el abuso de posición de dominio, ¿no? Que básicamente es una conducta unilateral, o sea, es una empresa que abusa, ¿no? Que realiza este tipo de conductas abusivas. Em, Vamos a explicar primero el abuso de posición de dominio y luego vamos a explicar las prácticas colusorias horizontales y verticales. Para entender el abuso de posición de dominio es muy importante tener algunos conceptos muy claros. El primero es que la posición de dominio, o sea, ¿qué se debe entender por posición de dominio, no? Hay que tener en cuenta que lo que se sanciona es el abuso de esta posición dominante. ¿Y cuándo es que una empresa pues tiene esta posición dominante en el mercado, no? Hay que entenderlo en realidad que una empresa con posición de dominio en un mercado es aquella empresa pues que, por ejemplo, es la que tiene una mayor presencia en el mercado, ¿no? Es decir, es la más grande, por ejemplo, ¿no? Esto no necesariamente está mal. En realidad muchas empresas tienen una mayor presencia en el mercado, tienen un mayor peso, por así decirlo, eh, y representación también, ¿no? Por ejemplo, porque han ingresado al mercado desde hace muchos años, entonces tienen una gran fidelidad o tienen un grado de fidelización muy grande con sus consumidores, o son empresas que ofrecen productos o servicios de una muy gran o una mayor calidad en comparación a sus competidores, ¿no? Por lo tanto, la marca que ofrecen es muy querida por sus clientes, consumidores, ¿no? Y por lo tanto tienen esa posición de dominio. Entonces se debe entender como esta capacidad que tienen para actuar independientemente de sus competidores, ¿no? Para modificar, por ejemplo, sus precios o algunas características de sus productos de manera, pues, independiente, ¿no? Eh, entonces, esta posición de dominio, como les estaba explicando, no está prohibida, ¿no? Hay que tener en cuenta que la sola hecho que una empresa tenga esta posición dominante en el mercado no está prohibido por sí mismo, ¿no? Lo que se va a sancionar es el abuso de esta posición. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que es o qué es lo que se va a sancionar, ¿no? ¿Qué significa el abuso? Y el abuso es en realidad cuando una empresa que tiene poder dominante en el mercado, esta posición de dominio en un mercado relevante, utiliza esta posición, o sea, aprovecha esta posición para poder restringir la competencia, ¿no? Eso es para poder, por ejemplo, desplazar a sus competidores del mercado, dificultar su permanencia en el mercado, ¿no? Excluirlos del mercado con la finalidad de perjudicarlos, ¿no? Para tener un elemento importante que se tiene que tener en cuenta es justamente que el abuso de posición de dominio está relacionado con esta conducta de efecto exclusorio. Es decir, se tiene que probar que al momento de realizar este abuso se tenga como finalidad excluir a este competidor del mercado, ¿no? Y es por ello que en la ley se tipifican algunos tipos de conductas que tienen este efecto exclusorio, que es lo que el INDECOPI va a determinar que exista para poder investigar y sancionarlo, ¿no? Por ejemplo, es lo que vemos en pantalla, ¿no? Que es negarse injustificadamente a cobrar o aceptar ofertas de venta, aplicar condiciones desiguales para relaciones iguales, por ejemplo, ¿no? O subordinar ventas de un determinado producto a otro producto que yo vendo, sabiendo que este producto último que estoy vendiendo es el más comprado, entonces me aprovecho y lo ato, ¿no? A la venta de otro, perdón. Pero hay que tener en cuenta que en realidad la comisión de estas conductas, que como es el abuso de posición de dominio, se van a analizar bajo esta regla que se conoce como la regla de la razón. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad cuando existen indicios de que puede haber un presunto abuso de posición de dominio en un mercado, el INDECOPI lo va a investigar y lo va a analizar los hechos que están sucediendo, pero teniendo en cuenta que por sí mismos estas conductas no es que están prohibidas, sino que lo que va el INDECOPI a analizar es, por ejemplo, si es que al realizar esta conducta una empresa tenía algún tipo de justificación
que de alguna u otra forma, o en algún tipo de razón comercial, mejor dicho, que de alguna u otra forma justifica el por qué ha hecho una determinada acción, ¿no? Por ejemplo, si es que una empresa decide negar de proveer a su proveedor, por ejemplo, ¿no? A su cliente de un determinado producto, lo puede hacer si es que tenía una razón justificada. De repente esa empresa no le venía pagando debidamente las cuentas que tenía por pagar, ¿no? O algún otro tipo que de repente sí justifican que una empresa realice ese tipo de conducta, ¿no? Sin embargo, es por ello que Indecopi, en el momento de analizar esa conducta, va a tomar en cuenta todos estos tipos de razones y sobre todo verificar si es que, a pesar de haber de repente mediado algún tipo de justificación, razón comercial, aún así se generó un gran perjuicio, ¿no? Y a la competencia y sobre todo a un competidor, y por lo tanto decide de repente aún así sancionarlo, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que en el análisis de esta conducta se va a tomar en cuenta estas razones para poder determinar si es que existe un abuso y si es que se verificó este efecto exclusorio, ¿no? En el mercado. Podemos poner un ejemplo. El mercado, imagínense, de producción y distribución de la leche evaporada marca Royal, por ejemplo, ¿no? Esta empresa, o bueno, en este mercado se necesita que una vez que se produce la leche, ¿no? Se tiene que distribuir mediante diferentes clientes que distribuyen el producto para que llegue a las empresas minoristas, ¿no? A los clientes minoristas que se encargan, por ejemplo, las bodegas, ¿no? Tienditas, que luego lo venden a los consumidores finales. ¿Y qué es lo que puede suceder? Si es que sabemos que hay una empresa, por es una empresa muy conocida en el mercado de leche evaporada con su marca Royal y que tiene mucho tiempo en el mercado y tiene un gran sector de consumidores que lo prefieren por su alta calidad, por el tiempo que ha estado en el mercado, ¿no? Por costumbre. Y evidentemente tiene posición dominante, ¿no? En ese mercado de leche evaporada. Y bueno, esta empresa en el canal de distribución, ¿no? Dentro de las empresas que se encargan de distribuir este producto, tiene una empresa vinculada. Imagínense que es parte de su grupo económico que se llama Royalito Sac. Por eso, para el ejemplo lo hemos puesto así, ¿no? Entonces puede suceder que en el canal de distribución, ¿no? No solamente es Royalito Sac, sino también hay otras empresas que se encargan de distribuir la leche, ¿no? Para poder venderlos a las bodegas, por ejemplo. Puede suceder que estas otras empresas, ¿no? Que no están vinculadas a Royal Sac, sino que son empresas independientes, pueden empezar a ofrecer precios mucho más bajos, ¿no? Mucho más baratos. Y por lo tanto, las bodegas, ¿no? Los clientes minoristas, de repente van a preferir comprarle a esas tienditas, ¿no? Y no a Royalito Sac, que de repente ofrece precios mucho más caros, ¿no? Y por lo tanto, las bodegas de repente ya no les empieza a convenir más y recurren a estas dos empresas independientes, ¿no? De distribución. Entonces, ante ese escenario, lo que podría hacer la empresa Royal Sac, sabiendo que su posición dominante en el mercado, podría decidir dejar de abastecer de su producto a estas dos empresas pequeñas, ¿no? A las que le están ofreciendo precios más bajos, justamente para perjudicarlas y ser solamente Royalito Sac quien se encargue de vender la leche evaporada de la marca Royal a un precio mucho más alto, ¿no? Entonces, esto definitivamente puede crear un efecto exclusorio. ¿Por qué? Porque las empresas de distribución más pequeñas, como que están viéndose negadas, ¿no? De poder acceder a la venta o a la compra, mejor dicho, de la leche evaporada de la marca Royal, de repente su primordial ingreso, su primordial fuente de ingreso era justamente comprar la marca Royal porque sabe que las bodegas le compran mucho más eso, ¿no? Sabiendo que los consumidores compran mucho más la marca Royal, no tienen una gran preferencia. Entonces, de repente, a futuro, estas pequeñas empresas de distribución ya no les es rentable vender otras marcas porque su fuente de ingresos principal era la marca Royal. Y por lo tanto, pueden decidir eventualmente salir del mercado, ¿no? Ya no les es rentable el negocio, ¿no? Entonces, eso podría ser un ejemplo de un caso de abuso, ¿no? Entre que una empresa grande se aprovecha de esta posición dominante para poder excluir a competidores, ¿no? Em,
Ahora, vamos a pasar ahora a explicar las prácticas colusorias horizontales. Las prácticas colusorias horizontales se dan entre dos agentes económicos competidores entre sí, ¿no? Que acuerdan sobre precios, productos, mercados, clientes, ¿no? Que es importante tener en cuenta que es un acuerdo, ¿no? Es una conducta concertada entre dos o más agentes o empresas, ¿no? Pero que están situadas en la misma cadena, ¿no? Y que compiten entre ellas por el mismo producto, el mismo servicio. Por ejemplo, en este caso, podríamos tener que en la industria de arroz, ¿no? En la producción, en la comercialización de arroz, algunas empresas arroceras, ¿no? Este es un ejemplo, no representa la realidad, pero de repente podría ser que tres empresas de arroz, por ejemplo Costeño, ¿no? Y las marcas que vemos ahí, acuerden para vender a un mismo precio el arroz. Obviamente un precio, evidentemente, mucho más alto, ¿no? Sabiendo que los consumidores y bueno, los supermercados, por ejemplo, se van a ver obligados a comprarles a ellos a un precio mucho más alto de lo que hubieran comprado si es que ellos no se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Porque si no se hubieran puesto de acuerdo, hubieran pugnado entre ellos, hubieran competido y de repente uno ofrecía un precio mucho más barato, el otro ofrecía una mejor calidad de arroz, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso se han puesto de acuerdo para cobrar el mismo precio, ¿no? Entonces, eso es una práctica colusoria horizontal, ¿no? Horizontal porque es entre competidores que compiten entre ellos en la misma cadena, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la misma cadena de producción. Ahora vamos a explicar las prácticas colusorias verticales. Es muy parecido a la práctica colusoria que hemos explicado en la anterior diapositiva, pero esta es entre agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena. Por ejemplo, acá podríamos decir que de repente una marca de arroz se pone de acuerdo con un supermercado, ¿no? Y se ponen de acuerdo de repente para dejar de, o para que el arroz, por ejemplo, en este caso, Costeño, deje de proveer al resto de supermercados, ¿no? Y únicamente le va a dar ciertos beneficios y le va a proveer de manera constante a este supermercado Plaza Vea y al resto ya no, ¿no? Entonces sería un acuerdo entre un agente competidor que está en el nivel de producción y otro que está en la cadena de comercialización, ¿no? eh, y evidentemente pues sobre sus productos, sus servicios, ¿no? Entonces, esas son las prácticas colusorias verticales. Ahora, es muy importante tener en cuenta que así como les explicaba que, por ejemplo, la práctica de abuso no se encuentra prohibida por sí misma, hay algunas conductas que la ley contempla que sí están prohibidas por sí mismas, se consideran que son ilegales por sí mismas, por el solo hecho de ocurrir en el mercado, ¿no? Estas conductas tienen esa calidad de sanción, ¿no? De investigación, porque son muy dañinas al mercado, muy dañinas a los consumidores y como empresa se tiene que tener en cuenta, ¿no? Si es que un empresario realiza sus negocios en la economía peruana, tiene que tener en cuenta que incurrir en esas conductas está sumamente prohibido, ¿no? Entonces, estas se conocen como las modalidades de cárteles. Estas conductas se les conoce como un cártel, ¿no? Y son básicamente las que, ¿no? Estas se van a configurar, a diferencia de las prácticas verticales, son entre competidores, o sea, se da entre dos o más agentes económicos en el mercado, dos o más empresas, que compiten entre ellos en un mismo nivel de, por ejemplo, comercialización sobre un mismo producto que se ponen de acuerdo. Entonces, el cártel puede ser un acuerdo de precios, como hemos explicado, por ejemplo, puede ser un reparto de mercado geográfico, ¿no? Puede ser o puede ser también un reparto de clientes que vamos a explicar más adelante. Se pueden poner de acuerdo para controlar la producción que van a lanzar en el mercado y también puede darse en la participación de las empresas en las contrataciones públicas, ¿no? Con el Estado. Entonces vamos a explicar a continuación cada una de ellas para tener bien en claro cuáles son estas conductas que se conocen como cárteles, ¿no? Primero tenemos el acuerdo, ¿no? Un acuerdo para fijar precios. Estos acuerdos se van a dar para subir precios, mantener precios o eliminar, por ejemplo, descuentos o ponerse de acuerdo en el máximo descuento que van a ofrecer las empresas en un determinado producto, por ejemplo, ¿no?
Y vamos a ejemplificarlo. Imagínense en el mercado de comercialización de leche también, ¿no? Imagínense, hay 3 empresas que ofrecen este servicio, perdón, venden este producto, no de leche, y lo venden uno a 15 soles, uno a 13 y uno a 12 soles, ¿no? Definitivamente hay esta diferencia porque compiten entre ellos, ¿no? De repente la empresa sabe que su leche es mucho mejor, tiene mejor calidad y confía en que lo puede vender a 15, mientras que las demás empresas saben que pueden ir bajando sus precios, ¿no? Y lo hacen para competir, justamente para ganar la mayor compra de consumidores, ¿no? Entonces, evidentemente, pues a la larga, en el futuro, a raíz de esta pugna, los precios van a ir disminuyendo, ¿no? Que era lo que explicaba, que es un beneficio de la libre competencia en los mercados, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que estas empresas decidan reunirse, ¿no? Decidan ponerse de acuerdo y acordar, fijar un mismo precio, ¿no? Sabiendo que ya no van a necesitar competir entre ellas, sino que al fijar un mismo precio, las 3 se van a beneficiar porque saben que los consumidores se van a ver obligados a comprar a las 3 y las 3 van a tener el mismo precio, entonces obligados a comprar al mismo precio el producto. Entonces eso es lo que puede pasar, un acuerdo de precios. Y lo que se traduce en que finalmente pues las 3 empresas venden el mismo precio y como decía pues no hay competencia en el mercado, ¿no? Son precios que son consecuencia de un cártel. Esto está prohibido, ¿no? Es un cártel de precios. Luego vamos a explicar qué es lo que sucede cuando se acuerda la producción, ¿no? Se puede acordar limitar o controlar la producción, las ventas, se puede eliminar la sobreoferta, ¿no? Con el famoso dejemos de producir, por ejemplo, ¿no? Esto se puede ejemplificar, de hecho pasó en un caso que se sancionó hace un tiempo atrás, que algunas empresas del sector avícola se dieron cuenta que en el mercado se estimaba, ¿no? Que a futuro iba a haber una sobreoferta de pollo vivo, ¿no? En los próximos meses. Entonces ellos sabían que si es que había esta sobreoferta iba a implicar que reduzcan sus precios para poder vender todo, ¿no? Y eso efectivamente se traduce en que a menor precio su rentabilidad iba a ser mucho, mucho menor. Entonces lo que hicieron fue acordaron, se reunieron y se pusieron de acuerdo para eliminar esa sobreoferta de pollo, ¿no? Lo hicieron restringiendo los niveles de crianza, acordando pesos, determinados pesos o unidades que iban a vender y luego se traducía también a mayores precios, porque mientras menor cantidad sacaban, sabían que los consumidores igual iban a estar comprando, subían mayor sus precios. Entonces, esto fue un acuerdo en el cual se tenía por objetivo eliminar la sobreoferta, ¿no? Es decir, se restringió la producción del pollo en este caso, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un cártel de producción, ¿no? Otro tipo de cártel es el cártel para repartirse el mercado. Esto puede darse básicamente de 2 tipos, ¿no? O se reparten clientes o se reparten zonas geográficas. Vamos a explicar primero el reparto de clientes, por ejemplo, ¿no? En este caso, imagínense un mercado, ¿no? No sé, de repente de zapatos, ¿no? Para comercializar zapatos, sabes que tienes 4 clientes que te compran esos zapatos. Entonces, los competidores lo que pueden hacer es dividirse cada uno sabiendo que una empresa le va a vender solamente al cliente A, otro al cliente B, otro al cliente C y otro al cliente D, ¿no? De modo que ya no compiten entre ellos, sino que saben a quién cada uno le va a vender, ¿no? Ya tiene cada uno asegurado su venta, por así decirlo, ¿no? Con un determinado cliente. Eso se conoce como un reparto de clientes. Y luego están repartos zonas geográficas, que en realidad va a suceder lo mismo, pero en este caso las empresas, por ejemplo, en Lima, pueden, no sé, de repente vendedores textiles, ¿no? Pueden acordar que cierta empresa únicamente va a vender sus productos en Lima Norte, otro en Lima Este, otro únicamente en Lima Centro, otro únicamente en Lima Sur, ¿no? Entonces cada uno también ya tiene asegurado su pedazo del pastel, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto ya no van a competir entre ellos en toda la región, sino que más bien ya cada uno tiene asegurado su parte, ¿no?
Entonces, eso es un reparto geográfico, por ejemplo, ¿no? De zonas geográficas. Y finalmente tenemos la cuarta modalidad del cártel, que como les explicaba, en las contrataciones con el Estado, ¿no? Se conoce como licitaciones colusorias. Esto significa que los competidores, al momento de participar en un procedimiento de selección que convoquen distintas entidades del Estado, ¿no? Para adquirir determinados productos o servicios, en vez de competir ofreciendo sus mejores precios, ¿no? Por ejemplo, lo que van a hacer es acordar entre ellos, por ejemplo, sobre las posturas o las ofertas que presenten en las licitaciones. Pueden acordar también asignarse clientes, ¿no? Pueden realizar un determinado mecanismo para poder evitar entre ellos competir. Entonces vamos a explicar más o menos cuáles son esas modalidades que se pueden dar, ¿no? Una modalidad es que exista una rotación. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos, por ejemplo, que para una determinada compra que haga el Estado, va a convocar distintas licitaciones a lo largo de los meses, ¿no? Las empresas ya conocen porque evidentemente es un negocio, ¿no? Entonces, al saber que van a haber distintas licitaciones, las empresas se pueden poner de acuerdo, ¿no? Y dicen, bueno, la primera licitación que salga, tú la vas a ganar, ¿no? En la siguiente yo la gano, la tercera yo la gano, y así sucesivamente se van rotando quién va ganando cada licitación. Esto se conoce como un esquema de rotación, ¿no? En la cual ya cada uno entre empresas han puesto de acuerdo y ya cada uno sabe quién va a tener asignado distinto tipo de licitación, y por lo tanto, al momento de competir o de presentarse el procedimiento de selección, las demás empresas probablemente presenten ofertas perdedoras, ¿no? Porque saben que de las tres solamente una es la que va a ganar. Entonces simulan que compiten, pero en realidad ya saben quién es la que va a ganar, ¿no? Esto por eso que es que la rotación de ganadores va muy acompañada con el esquema eh, de autoeliminación de ofertas, ¿no? Que es las que vamos a explicar. Por ejemplo, en tres empresas, ya se sabe que una va a ganar, por ejemplo aquí la B. Entonces, al momento de presentar sus ofertas, de las tres, solamente la B va a presentar una oferta que cumpla con los requerimientos de la licitación, ¿no? Y las demás van a presentar ofertas que pierdan automáticamente, ya sea porque no cumplen con los requerimientos o son muy altas, o el precio es muy alto con respecto al valor referencial que pone de punto de partida el Estado para poder comprar el producto o servicio que quiera. Entonces, evidentemente, pues ya no hay competencia, y sino que ya se sabe que la empresa B va a ganar, ¿no? Si hubiera habido competencia entre ellas, probablemente hubieran ofrecido precios mucho más competitivos, ¿no? Mucho más cerca al valor referencial, con mejor calidad, ¿no? Las tres pugnando, ¿no? Pero en este caso ya se han puesto de acuerdo sobre las ofertas que van a presentar, ¿no? Y así hay otras distintas modalidades también en las cotizaciones, por ejemplo, para abrir una licitación que se da como consecuencia de un acuerdo previo entre las empresas, ¿no? Em, Esas son las ofertas, y eso se conoce como ofertas de resguardo, por ejemplo, ¿no? También, o ofertas que se autoeliminan automáticamente. Otra modalidad de licitaciones colusorias es la que es muy parecida a la que les expliqué del acuerdo de clientes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en los principales clientes, o los principales, mejor dicho, entidades públicas que adquieren sillas de oficina, por ejemplo, ¿no? El Indecopi, el MEF, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Cada una se va a repartir y va a saber que cuando Indecopi convoque una licitación para comprar sillas, solamente ella va a participar, ¿no? Y así sucesivamente se van repartiendo clientes. Y luego está el reparto geográfico, ¿no? De la misma forma. En vez de clientes, saben que para determinadas, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una empresa que vendo carnets universitarios a las universidades públicas, de repente ya con los competidores con los que compito en las licitaciones, he acordado para que yo únicamente voy a concursar en las licitaciones de universidades del norte, el otro competidor en las universidades del sur, ¿no? Y así se dividen por regiones, ¿no? Entonces, eso también es una modalidad de una licitación colusoria.
Y bueno, acá tenemos un video que voy a proyectar, que es un video que realizó el Indecopi para poder explicar, ¿no? Cuál es el gran perjuicio que se causa en una modalidad de cártel como es las licitaciones colusorias. Oye, ¿has visto la última revista? Sí, ya. Bueno, este es un video, no sé si se pudo escuchar bien, lamento mucho si es que hubo algunos problemas del audio, pero bueno, espero que hayan podido igual ver los subtítulos, ¿no? Menos mal que tenía el video subtítulos para poder igual entender un poco el mensaje, ¿no? De todas formas, el video está disponible en las plataformas de Indecopy, ¿no? Y pueden ahí verlo con mayor detenimiento, ¿no? Bueno, ya habiendo explicado, ¿no? Cuáles son estas conductas que se encuentran prohibidas, ¿no? Por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, y sobre todo también habiendo explicando los cárteles, ¿no? Los famosos cárteles, que son estas conductas sumamente dañinas en la economía y en los consumidores. Voy a explicar dos casos muy importantes que han sido de gran relevancia en estos últimos años, ¿no? En las actividades que realizaron de Indecopi en sus funciones de investigación y sanción, ¿no? Ese tipo de conductas. Un caso muy importante
fue el cártel de precios en el mercado del gas natural vehicular, ¿no? Conocido como el GNV. Este caso es de sanción Indecopi, ¿no? La Comisión de Defensa de Libre Competencia sancionó a 63 empresas dedicadas a la venta de GNV y a 29 de sus funcionarios, ¿no? Acá es importante tener en cuenta, si es que no lo había mencionado antes, que la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas no únicamente impone multas a las empresas como tal, sino también a sus funcionarios, ¿no? Cuando se determina que esos funcionarios han actuado en representación de las empresas y que han tenido un papel esencial, ¿no? Al momento de planear, de realizar y ejecutar la conducta anticompetitiva. Pero bueno, en este caso se sancionó, como dijo, a estas empresas y estos funcionarios porque acordaron incrementar en conjunto los precios de productos GNB en Lima y en el Callao, ¿no? Entre el 2011 y el 2015. Para entender un poco, en realidad Indecopi tiene la facultad para poder hacer visitas de inspección, ¿no? En las empresas, ¿no? Eso quiere decir que ante algún indicio o sospecha que Indecopi tenga en un determinado mercado, puede ir hacia las instalaciones de las empresas de manera, sin comunicación previa, ¿no? Es decir, de manera sorpresiva, por así decirlo, y poder acceder a sus, por ejemplo, comunicaciones electrónicas, ¿no? Correos, documentos, archivos electrónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tipo de correos o de comunicaciones es donde usualmente se encuentran las pruebas o indicios, mejor dicho, de que los competidores se pusieron de acuerdo para, en este caso, por ejemplo, elevar los precios de GNB, ¿no? En este caso se encontraron evidencias de correos electrónicos que coordinaron entre sí para justamente incrementar los precios, ¿no? Por ejemplo, si pueden ver en la imagen que está abajo, que tiene la forma de un correo electrónico, acá se puede ver que entre distintos competidores se decía, ¿no? Ya hablamos, bueno, dice, ya hablamos con J, ¿no? No debe ser un funcionario, ¿no? Dice que el puerto hoy se alinean todos los barcos, ¿no? Luego dice que por el restaurante Vicky hoy a las 2 de la tarde sube el menú y que apoyemos con unos platos. Esta conversación de manera literal pues no tiene mucho sentido, pero en realidad acá lo que había pasado es que las empresas al momento de coordinar entre ellos usaban un lenguaje como de fachada, ¿no? Es decir, un lenguaje que entre ellos entendían para evitar hablar de precios, ¿no? Pero lo que en realidad acá se estaba conversando, que es lo que en primera instancia la Comisión de Libre Competencia determinó, es que en realidad cuando se referían al puerto y a los barcos, eran las estaciones, ¿no? Las empresas que vendían el gas natural, ¿no? Y cuando hablaba del puerto era el Callao, es decir, en el Callao, o dicen que en el Callao hoy se alinean todas las estaciones de gas, ¿no? Todas las empresas de GNB. Y cuando se habla del restaurante Vicky era la Victoria, ¿no? En la Victoria, hoy a las 2 de la tarde se sube el menú era el precio, ¿no? El precio que iban a cobrar por la venta del GNB y que apoyemos con unos platos era apoyando, incrementando los precios, ¿no? Entonces, este fue un tipo de pruebas más otras que evidenciaban que había una coordinación constante entre los competidores para acordar subir sus precios, ¿no? Este cártel, a las personas que afectó más eran justamente los taxistas, ¿no? Que son los taxistas que consumen o son demandantes de GNB, ¿no? Incrementando un precio de hasta 78%. Y bueno, las empresas fueron multadas con más de 459 millones de soles, pero es importante resaltar que esta decisión se encuentra en apelación en segunda instancia administrativa, ¿no? Es decir, en el tribunal del Indecopi. Luego hay otro caso también de unas licitaciones colusorias en las impresiones públicas. Esto fue que se determinó, también la Comisión de Libre Competencia determinó que 4 empresas que se encargaban de imprimir o eran empresas de impresiones de textos, ¿no? De revistas, libros, por ejemplo, y 8 de sus funcionarios acordaron repartirse el mercado de los procedimientos de contratación de servicios de impresiones de textos escolares del Minedo. Es decir, cuando el Minedo convocaba licitaciones para que empresas se encarguen de colegios de educación primaria, sobre todo,
textos escolares para los niños de colegios públicos, estas empresas se pusieron de acuerdo para poder repartirse determinadas licitaciones, determinados ítems, se pueden conocer como las licitaciones, desde el 2009 hasta el 2016. ¿No? Indecopy se basó para esto nuevamente en distintos documentos, correos electrónicos, archivos, información económica, ¿no? En la información pública que maneja el OCE, se verificó también pues que había un reparto, ¿no? Que ciertas empresas ganaban determinados ítems de una licitación y la otra empresa ganaba otro grupo de ítems y así sucesivamente. Este caso a raíz de un mecanismo de autoeliminación también, es decir, que las empresas, habiendo ya asignado quién iba a ganar qué licitación, se encargaban de presentar ofertas que se autoeliminaban, ¿no? Ofertas perdedoras, ¿no? Y por ejemplo, también en la foto que se puede ver ahí en la diapositiva, esto era un archivo físico que se encontró en alguna de las empresas que participaron en este acuerdo, y si pueden ver en la primera columna al lado, se ve como un manuscrito, ¿no? Que alguien ha escrito, y esas letras que pueden ver son las iniciales de las empresas que se encontraban o formaron parte del cártel, ¿no? Y se puede ver cómo es que determinados ítems se asignó a una empresa, luego a otra y así sucesivamente. Entonces, las empresas también se determinó que se reunían, o los funcionarios, en hoteles, en restaurantes, ¿no? Y bueno, fueron sancionadas con 25 millones de soles, 25.500.000 soles. Y bueno, esta decisión se ha sido confirmada en segunda instancia administrativa por el tribunal. Y bueno, también como comentamos en el temario, ya habiendo explicado estos casos, ¿no? y las conductas prohibidas, vamos a explicar un poco cuáles son las herramientas que como empresas uno puede tomar en cuenta para poder identificar riesgos de incurrir en conductas anticompetitivas, ¿no? De hecho, es importante tener en cuenta que una de las actividades, o las actividades que son más, o se encuentran más expuestas a estos riesgos, son estas tres, por ejemplo, ¿no? De esta manera de ejemplo. Si es que uno como empresa participa en una asociación gremial, si bien las asociaciones gremiales son altamente beneficiosas para el mercado y para los negocios, ¿no? Porque permiten un gran tipo de beneficios, ¿no? En realidad, el riesgo que representan es que le vamos a ver, eh, reúnen muchos competidores, ¿no? De hecho, una asociación gremial reúne a distintos competidores de un mercado justamente para promover mejores, de repente, ideas, ¿no? Para promover o para innovar en el mercado, para generar conjuntos o esfuerzos en conjunto, mejor dicho, pero también presentan grandes riesgos. Por ejemplo, al momento de congregar bastantes competidores en un gremio, se promueve que se realicen coordinaciones anticompetitivas, ¿no? Por ejemplo, entre ellos pueden acordar ir cada uno con su lista de clientes, ¿no? Y así facilitar un reparto de clientes a futuro. Por ejemplo, una asociación gremial también podría promover que se impongan decisiones anticompetitivas, ¿no? Dentro de una reunión, de repente la asociación puede decir que suban sus precios, ¿no? O amedrentar, ¿no? Aplicar una cierta amenaza, por ejemplo, ¿no? Esto hay un caso muy conocido que se llama el caso de Ingenieros, que bueno, más adelante lo voy a ver si hay tiempo para explicar. Luego tenemos, por ejemplo, recomendaciones anticompetitivas, ¿no? De repente en una asociación gremial, el presidente del gremio puede lanzar en medios de comunicación que deberían las empresas, ¿no? Fijar un precio en determinado servicio o producto, ¿no? Eso también puede, por ejemplo, ¿no? No sé, el pollo está muy caro o está muy... De repente, ¿no? Todos los que venden pollo deben deben bajar sus precios, por ejemplo, ¿no? Y así ese tipo de denuncios, ¿no? Y bueno, también en una sesión gremial puede ocurrir el riesgo de que se intercambie información sensible, ¿no? Por ejemplo, sobre precios, producción. Entonces, este tipo de eh, escenarios significa que si yo como empresa participo en una sesión gremial, debo tener muy en cuenta que haya ciertas conductas que debo tener cuidado para no incurrir en estas, ¿no? Porque evidentemente son altamente riesgosas de significar una conducta anticompetitiva. Es por ello que el Indecopy, por ejemplo, tiene una guía de asociaciones gremiales que recomienda
tanto para la asociación gremial como para los agremiados, tener en cuenta determinadas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, no convocar o participar en reuniones que tengan ese tipo de contenido, ¿no? Llevar siempre registro de las reuniones para especificar qué es lo que se habló, qué es lo que no se habló, evitar compartir información sensible y se recomienda, por ejemplo, contar con una asesoría, algún tipo de capacitación en libre competencia, ¿no? Justamente para evitar incurrir en estas conductas, ¿no? De hecho, bueno, ahí también está disponible el enlace por si quieren revisarlo también posteriormente, ¿no? Luego, otro escenario, como bien se ha podido observar, es las agitaciones colusorias, ¿no? Si es que uno como empresa sabe que una de sus principales líneas de negocio es las ventas con el Estado, debo tener en cuenta que hay muchos riesgos o me encuentro expuesto a determinados escenarios que pueden llevarme a que yo incurra en una licitación colusoria, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la presentación. Entonces es por eso también que el Indecopi, como pudieron ver en el video, también tiene una guía sobre la concertación en las licitaciones públicas, en la cual yo recomiendo altamente que si una empresa, sobre todo las empresas que participan más en ese tipo de mercado, que tengan en cuenta las conductas que pueden ser consideradas como licitaciones colusorias, que eviten participar o mejor dicho, que eviten compartir información o participar de reuniones, acuerdos con sus competidores, ¿no? Entonces ahí también estoy dejando el link por si quieren revisarlo, ¿no? Pero es sumamente importante que se revise esta guía por si es que, sobre todo las empresas que participan más en las compras públicas, ¿no? Y bueno, la pregunta también queda, ¿qué pasa si es que ya ocurrió un cártel en mi empresa, ¿no? ¿Qué pasa si es que me doy cuenta que ya formé parte, por ejemplo, de una licitación colusoria? De repente no sabía, yo no sabía que estaba prohibido, ¿no? Pensé que era algo normal del mercado. Entonces, o qué pasa si es que estoy presenciando de repente cómo se están poniendo de acuerdo mis competidores, ¿no? Y yo estoy formando parte de ese acuerdo y veo cómo entre nosotros estamos en una mesa compartiendo y acordando participar de este modo u otra forma, o de otra forma en determinada licitación, por ejemplo, ¿no? O acordando precios en determinado producto en el mercado. Entonces, lo que se puede hacer, y es lo que también es una herramienta muy importante con la que cuenta la ley de conductas anticompetitivas, es el programa de clemencia. Esto en simple significa que si yo como empresa verifico que estoy formando parte de un cártel, puedo recurrir al Indecopi, acercarme al Indecopi y colaborar con el Indecopi, aportando pruebas, testimonios, ¿no? Sobre la existencia de este cártel y sobre cómo operaba el cártel, quiénes participaban en ese cártel, en qué mercado sucedía o sucede este cártel. Y a cambio de esta colaboración, la empresa puede incluso recibir hasta la exoneración del 100% de la multa que le correspondería cuando se determine la sanción del cártel, ¿no? O también en base a otros colaboradores que lleguen o al tipo de prueba que presente, puede incluso también recibir una reducción de su sanción, ¿no? Entonces, hasta el 50% de descuento. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta herramienta, ¿no? Si es que uno ya se encuentra involucrado tipo, en un cártel, ¿no? Ojo que estos beneficios del programa de clemencia únicamente aplican para cárteles, no aplica para otro tipo ni de abuso, ni prácticas verticales, únicamente para las 4 modalidades de cárteles que expliqué anteriormente. Y bueno, finalmente, ya que queda un poco tiempo también para culminar la presentación, quisiera brindar recomendaciones, sobre todo dirigidas a las empresas, para poder prevenir también la comisión de estas conductas, ¿no? No solamente ya con las guías uno puede, por ejemplo, ¿no? En las asociaciones gremiales y licitaciones, puede identificar cuáles son los riesgos o los escenarios más riesgosos a los que me enfrento, sino también que puedo adoptar recomendaciones para prevenir esa ocurrencia, ¿no? Y una herramienta muy importante para prevenir este tipo de conductas son los programas de cumplimiento normativo, ¿no? De hecho, estos tipos de programas son muy conocidos, por ejemplo, a nivel de lavado de activos, de corrupción, ¿no?
pero también se puede aplicar a las normas de libre competencia, ¿no? Estos son en realidad un conjunto de medidas internas que la empresa de manera voluntaria puede adoptar para prevenir y minimizar el riesgo de incurrir en conductas prohibidas, ¿no? En este caso, prohibidas por la ley de represión de conductas anticompetitivas. Entonces, ¿qué es lo que significa, no? Acá tengo un video que los podría proyectar, pero me parece que por la conexión no se está escuchando bien el audio, pero de todas formas se encuentra en YouTube y pueden revisarlo. Pero en realidad, lo que son los programas de cumplimiento lo voy a explicar a continuación. Y también lo pueden encontrar en la guía que sacó el Indecopi, ¿no? Tenemos también una guía, que es la guía de programa de cumplimiento de las normas de libre competencia, que establecen un marco de referencia, ¿no? Orientativo para que uno como empresa pueda revisarlo y pueda ver cómo yo implemento a la mejor manera, la que más adopte a mi modelo de empresa, a mis recursos, ¿no? A mis necesidades, para poder diseñar este programa y poder prevenir este tipo de conductas prohibidas, ¿no? Entonces, la guía propone en realidad ciertos componentes esenciales y complementarios. Eso quiere decir que una empresa puede adoptar estos componentes como parte de su programa de cumplimiento. Por ejemplo, compromiso de la alta dirección, identificación y gestión de riesgos, adoptar protocolos internos, capacitar a sus trabajadores, actualizar de manera constante el programa, monitorear que esté funcionando bien el programa, realizar auditorías externas, eh, tener un canal de consultas y denuncias y también contar con un oficial de cumplimiento. Ojo que estos son también recomendaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que nada es obligatorio, son meras recomendaciones, orientaciones que el Indecopi hace para que las empresas puedan adoptar voluntariamente sus programas de cumplimiento. Y luego también hay componentes complementarios, ¿no? Como por ejemplo un manual de libre competencia. Pero el Indecopi en esta guía reconoce que, evidentemente, por ejemplo, las pequeñas y microempresas no cuentan con la capacidad, ¿no? Al igual que una empresa de repente un poco más grande, de poder adoptar todos estos componentes, ¿no? Entonces se han priorizado, por así decirlo, ciertos componentes que son los más importantes y con los cuales una pequeña empresa, por ejemplo, podría procurar invertir en ellos para contar de cierta forma con un programa de cumplimiento normativo, ¿no? Entonces voy a explicarlos a continuación, sobre todo estos componentes para tenerlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el compromiso real de cumplir. Esto significa que desde la más alta cabeza de la empresa, la gerencia, los directores, demuestren que también cumplen con las normas, ¿no? De nada sirve que las cabezas de las empresas demuestren ignorancia o desdén, ¿no? No les tomen importancia al cumplimiento de las normas de libre competencia, porque al final los trabajadores o subordinados tampoco van a tener el incentivo de cumplir, ¿no? Si es que ven que las cabezas de las empresas tampoco lo hacen, ¿no? Entonces es muy importante que los líderes muestren el ejemplo y que exista realmente un liderazgo ético, ¿no? Y por ello es muy importante que los directores y la gerencia más alta se involucren realmente en el programa, de actualizarlo, de capacitarse también, ¿no? Otro elemento muy importante es la identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Aquí es muy importante que las empresas identifiquen cuáles son sus líneas de negocio, cuáles son sus áreas comerciales o sus áreas de por sí, ¿no? Que se encuentran más expuestas a riesgos, ¿no? Por ejemplo, el área comercial que se encarga de fijar precios, se encarga de conversar con proveedores, con sus competidores, por ejemplo, se pueden identificar estos riesgos, ¿no? O estas advertencias, ¿no? De que realmente es un área que se encuentra muy expuesta a un riesgo, ¿no? O, por ejemplo, el área de participaciones de contrataciones con el Estado, ¿no? Evidentemente es un área que también va a estar expuesta a un riesgo de competencia. Entonces, se tiene que identificar también al personal, ¿no? Y las áreas más expuestas para poder ver qué medidas yo voy a implementar para prevenir que ocurran esas conductas riesgosas, ¿no? O conductas prohibidas. Luego están las capacitaciones. Es muy importante que se trate de capacitar constantemente a los trabajadores y sobre todo los que ya hemos identificado que se encuentran en áreas de mayor riesgo, ¿no? Y bueno, esa capacitación se debe procurar que se haga
por parte de personas que son especialistas, que conocen el área del derecho de libre competencia, estudiar los casos, por ejemplo, ¿no? que ha sancionado el INDECOPI para evitar incurrir en ellos. Y también se debe evaluar el desempeño de los trabajadores, ¿no? Es decir, después de una capacitación, tomar exámenes, por ejemplo, ¿no? Y ver qué tanto han aprendido, ¿no? Esto es muy importante también. Y bueno, finalmente también se recomienda contar con un oficial de cumplimiento, un comité de cumplimiento. Es básicamente una persona que se encargue pues de estar a cargo de dirigir el programa de cumplimiento, ¿no? Y debe ser una persona que cuente con la suficiente independencia para que pueda actuar de manera objetiva, ¿no? Eh, Puede ser un oficial o puede ser, por ejemplo, alguien de la misma empresa que se designe, ¿no? De repente, por ejemplo, el contador o la persona de recursos humanos, quien tenga una mayor capacidad de liderazgo ético, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante los programas de cumplimiento? Porque como ya hemos mencionado, ayudan a prevenir infracciones, reducen el riesgo de exponerse a sanciones u otras consecuencias, por ejemplo, reputacionales que puede sufrir una empresa. Te permite detectar oportunamente las conductas anticompetitivas y, por ejemplo, podrías colaborar con la autoridad mediante el programa de clemencia, ¿no? Y también evitas pérdida reputacional, como ya hemos mencionado. Y dentro de estos beneficios, es muy importante tener en cuenta que el INDECOPI ha reconocido en esta guía que si es que una empresa que incurre en una conducta anticompetitiva contaba con un programa de cumplimiento al momento de incurrir en la conducta prohibida, este hecho, ¿no? de contar con el programa podría ser considerado como un atenuante de la multa, es decir, podría ser considerado para reducir determinado porcentaje en la multa, ¿no? que es de 5 a 10%. Pero esto se va a dar siempre que se cumplan esas tres condiciones, ¿no? Que debe cumplir con los componentes que recomienda la guía, que debe ser un hecho aislado, es decir, que no debe haber participado ni en la más alta gerencia en la conducta y tiene que ser un acto que ya no ha venido pasando antes, ¿no? que por primera vez ha pasado en la empresa. Y la empresa también debe haberlo reportado al INDECOPI, ni bien ha conocido la existencia de la conducta, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, pues, debemos ser muy enfáticos en tener en cuenta las normas, en conocer cuáles son las conductas prohibidas y promover siempre cumplir con ellas, ¿no? Participar en el mercado, competir con tus competidores, pero siempre respetando la ley y promoviendo una mejor cultura de competencia al interior de nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, ya habiendo terminado el tiempo, de manera ya 1 hora, acá doy finalizada mi presentación y les cedo la palabra a Jonathan para que me pueda realizar las preguntas que se han realizado. Gracias. Gracias, Sofía. Muchas gracias por tanta información, la cual nos ayuda bastante. Sí, efectivamente tengo unas preguntas que las voy a estar soltando. La primera ¿es posible afectar indirectamente a competidores de diferentes mercados? ¿Eso estaría sancionado? Ok, si es posible afectar indirectamente a competidores de diferentes mercados. En realidad, bueno, sí, bueno, hemos visto, por ejemplo, el ejemplo que estuve mostrando, ¿no? En el de la leche, me parece que era, en el abuso de posición de dominio, que en realidad, pues, la marca, de por sí, el grupo económico, estaba en dos mercados, es decir, primero estaba en la de producción, pero también participaba en el mercado de distribución, ¿no? Entonces está presente como en dos líneas de líneas de mercado, por así decirlo, ¿no? Producción y distribución. Y evidentemente los competidores que estaban siendo afectados o excluidos a causa de la conducta anticompetitiva eran los del mercado de distribución, ¿no? También podemos pensar, por ejemplo, en un cártel de precio o un cártel, no, en realidad cualquier cártel. Los afectados no necesariamente van a ser los consumidores directamente, sino que podrían ser, por ejemplo, proveedores, ¿no? Que ya luego se traslada a consumidores. Por ejemplo, en un
hubo un caso de cártel de inversiones comerciales, ¿no? De licitaciones públicas. Eran también empresas que comercializaban o imprimían, mejor dicho, ofrecían servicios de impresión que se dividieron clientes. Entonces, evidentemente, los afectados son en el rango de sus clientes, que eran, por ejemplo, empresas que vendían revistas, más que nada revistas, ¿no? Podrían también afectarse periódicos, de repente si es que imprimían periódicos, pero más que nada ese era el mercado afectado. Y posteriormente ya eso se puede traducir en una afectación a los consumidores, ¿no? Pero sí, esa es la respuesta, ¿no? Correcto, Sofía. Bueno, la siguiente pregunta es, en el caso de que las empresas se ponen de acuerdo, ¿pueden hacer una denuncia o Indecopy o no? ¿Cuál sería el procedimiento de Indecopy? Creo que acá se refiere un poco a lo que estabas planteando respecto a este ejemplo que diste cuando las empresas se conversaban para el alza de la gasolina. Disculpa, Jonathan, ¿puedes volver a hacer la pregunta? Porque Sí, se está claro. cortando un poco la conexión. Sí, no te preocupes. Dice, en el caso de que las empresas se ponen de acuerdo, ¿se pueden hacer una denuncia a Indecopy o no? ¿Cuál sería el procedimiento de Indecopy? Yo creo que se refiere más que nada cuando diste el ejemplo de las gasolinas cuando hablaban en clave. Creo que se refiere a ese tema más que nada. ¿Sí me escuchaste bien, Sofía? Me parece que igual se está cortando un poco la conexión, Sí. pero Mira, sí, pero igual, bueno, respondiendo la pregunta, porque bueno, la pregunta es si es que se ponen de acuerdo, si pueden denunciarlo al Indecopy, ¿no es cierto? sí, o sea, si las empresas que coagulan, ¿no? Coagulan Ujú. este tipo de alza de precios, ¿no? Confabulan, se pueden denunciar ante Indecopy, igual sería el procedimiento en caso de ser empresas así conjuntas, ¿no? Claro. Eso era lo que también estaba explicando, ¿no? Si una empresa se pone de acuerdo con otra, ¿no? O en un grupo se ponen de acuerdo y yo como empresa sé que está mal, ¿no? Sé que está prohibido lo que estoy haciendo o lo que está pasando, ¿no? Lo que puedo hacer, sí, puedo ir al Necopi y denunciarlo. Ahora, para eso hay un mecanismo en específico que se llama el programa de clemencia, que era el que expliqué, que en realidad permite que la empresa, la persona, porque puede ser un funcionario, ¿no? O puede ser la empresa como tal, puede acercarse al Indecopi y manifestar, ¿no? Bueno, está sucediendo este cártel, porque tiene que ser cártel, en cártel, que ya había explicado las modalidades cártel, y se acerca al Indecopi acogiéndose el programa de clemencia y tiene que presentar información relacionada a en qué mercado está sucediendo el cártel, quiénes están participando en el cártel, desde cuándo está sucediendo eso, en qué mercado está sucediendo eso, ¿no? Sobre qué producto, qué servicio está sucediendo el cártel. Entonces, además de esa información, también es sumamente importante que se cuente con pruebas, no evidencias, por ejemplo, correos electrónicos, actas, chats, algún tipo de prueba que demuestre que han habido coordinaciones para coordinar ese cártel, ¿no? Este procedimiento también en realidad lo pueden encontrar, tenemos una guía del programa de clemencia, también lo pueden buscar en la plataforma del Indecopi como guía del programa de clemencia del Indecopi y pueden ver todos los pasos que se necesitan seguir para poder denunciar una conducta o un cártel cuando yo soy la empresa que estoy formando parte, ¿no? Y que quiero denunciarlo. Perfecto. La tercera pregunta sería, si un padre e hijos o un grupo familiar con diferentes empresas participan o postulan a una misma licitación pública, ¿sería anticompetitivo? Ya, esa es una muy interesante pregunta porque de hecho ahí para explicar, ¿no? Em, Desde la materia o sea, desde la ley de libre competencia, si es que un grupo económico, ¿no?
se presenta en una licitación, no estaría prohibido porque como tal no compiten, o sea, es un mismo grupo económico, ¿no? O sea, eso no sería materia, o mejor dicho, no sería competencia del INDECOPI para poder investigarlo y sancionarlo como una conducta anticompetitiva. Sin embargo, sí está prohibido por la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que las licitaciones públicas buscan que las empresas compitan, ¿no? O sea, que sean competidores independientes que participen sin que estén vinculados, sino que realmente haya una competencia real entre ellos, ¿no? Entonces, una de los principios y una de los también normas, ¿no? de la ley de contrataciones con el Estado es que, o mejor dicho, está prohibido bajo la ley de contrataciones con el Estado, que las empresas que son parte de un grupo económico se presenten simulando competencia, ¿no? Ahora, si están vinculadas por lazos familiares, eso va a ser un indicio para la autoridad de contrataciones con el Estado, que es el OCE, ¿no? Para determinar que probablemente entre ellos ha existido algún tipo de acuerdo o arreglo, coordinación entre ellos, ¿no? Justamente por esta unión de lazo familiar, ¿no? Entonces, es ante estos escenarios, de hecho, el OCE lo que hace, lo remite esta información al INDECOPI para que el INDECOPI pueda investigar si es que existen indicios de que estas empresas se pusieron de acuerdo, coordinaron entre ellos para participar en las licitaciones públicas. Entonces, de una forma u otra, eh, sí es recomendable, o mejor dicho, no deberían las empresas participar como si es que forman parte de un grupo o si es que están relacionadas o vinculadas por relación de familia, ¿no? Entonces, no, hay que tener en cuenta eso. Correcto, Sofía. Y tenemos una última pregunta que viene, es más que nada una consulta, dice así, el hecho de que una entidad bancaria no te oriente respecto a que puedes contratar libremente el seguro de inmueble con cualquier empresa aseguradora y endosar a su favor la póliza, y en lugar de ello, al momento de entregarte los documentos para el desembolso del crédito hipotecario, incluyan el contrato de seguro del inmueble en garantía con una determinada aseguradora para que el cliente lo firme, implica un ejemplo de abuso de posesión de dominio por parte de ese banco. Creo que es Jonathan. Sí, sí, te escucho. Se cortó el audio porque no escuché la pregunta desde que en el sector bancario. No te preocupes, te la vuelvo a repetir. Dice, Sí, por favor. el hecho de que en una entidad bancaria no te orientes respecto a que puedas contratar libremente el seguro de inmueble con cualquier empresa aseguradora y endosar a su favor la póliza, y en lugar de ello, al momento de entregarte los documentos para el desembolso de un crédito hipotecario, incluyan el contrato de seguro del inmueble en garantía con una determinada aseguradora para que el cliente lo firme, implica un ejemplo de abuso de posesión en dominio por parte del banco. Bueno, ahí hay dos cosas. Bueno, por parte de los derechos del consumidor, ¿no? En realidad, voy a decirlo de manera, pues, con los conocimientos que tengo genéricos, ¿no? Porque tampoco es que me especialice en el área, pero sí o sí las empresas, sobre todo el sector bancario, están obligadas, pues, a brindar determinada información, ¿no? Sobre todo información veraz, información que es necesaria para que el consumidor pueda contratar el servicio de la mejor manera, ¿no? Con las mejores herramientas. Eso por un lado, ¿no? Ahora, por el otro lado, mencionando que hay algún tipo, pues, de preferencia, por así decirlo, ¿no? De que un banco eh, o bueno, incite, ¿no? A que los consumidores cuando adquieren un determinado servicio, ¿no? Por ejemplo, en un crédito hipotecario, sí lo inciten a que lo haga mediante algún tipo de seguro, ¿no? Una determinada empresa. eh, Podríamos vernos ante otros indicios, ante otra información, dependiendo del caso por caso, ¿no? Obviamente que no podría ahora determinarlo, pero dependiendo de los hechos del caso se podría ver
pues cuáles son las razones por las cuales está de repente otorgando un determinado preferencia o beneficio hacia esta empresa, ¿no? Habría que ver caso por caso, ¿no? De hecho, no se puede concluir en base a un ejemplo tan genérico, pero se podría tener en cuenta esos hechos para poder investigarlo, ¿no? Pero bueno, el sector bancario de por sí es un sector bastante complejo, ¿no? Que tiene regulaciones bastante específicas, sobre todo tomando en cuenta el modelo de negocio, ¿no? Entonces, sería bueno contar con mayor información para poder determinar cuál sería la conducta, si es o no, qué es lo que estaría pasando, ¿no? Ok, Sofía. Bueno, esas han sido las preguntas que nos han derivado los participantes y de Ujú. momento no tenemos ninguna otra, al menos que haya algún otro participante que desee hacer alguna consulta adicional. Bueno, creo que de momento no hay ninguna otra pregunta. Estimados participantes, a nombre de Indecopi le damos muchas gracias por la participación, especialmente a ti, Sofía, gracias por poder aclararnos estos puntos que a veces se nos olvidan y otros para mejorar. Asimismo, les hice llegar a ustedes un link para que puedan ir a una pequeña encuesta, ¿no? La cual nos va a servir, es muy importante para tener su opinión. Por parte de Indecopi sería todo. Gracias, Sofía, nuevamente, y esperemos tenerte en otra videoconferencia. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.